Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 376 de Club de Lecturas, hoy dedicada a tecnofeudalismo del economista griego-australiano Yanis Varoufakis, un libro que ya leímos en el club presencial aquí en Galapagar y dio para dos debates muy interesantes. Hoy vamos a intentar condensarlos en uno solo. Y antes de comenzar, pues hacemos una ronda de presentaciones, comenzando por Daniel, porque no te veo, Paco. Daniel. Daniel Irrazábal de La Pampa, Argentina. Estoy en Córdoba en este momento. Ah, muy En bien. Córdoba, Argentina. Excelente. Bienvenido. Gracias. Taylor. Sí, yo soy Taylor, vivo en Miami, en los Estados Unidos. Perfecto. Gracias. Orlando. Estás en mute. Mute. Estás sin micrófono. La pérdida de la práctica. Un saludo para todos desde Colombia y me encanta verte, Jorge, Taylor y Paco y varios amigos que no veía hacía bastante rato. Genial, Orlando. Me alegro mucho. Paco, que ahora sí te veo. Hola, hoy estoy en Molina de Segura, Murcia, España. Perfecto. Muy bien. Virginia. Hola, estoy en Galapagar, España. Muy Bueno, bien. Madrid. Carmen Díaz. Carmen Díaz. Me parece que no nos escucha. Jesús Alberto. Debes estar en muteado, me parece. Estás en Ciudad de México, ¿no? No se te escucha. Y finalmente, Alberto. ¿Qué tal, Alberto, acá desde Buenos Aires, Argentina? Genial, gracias. Pues nada, vamos a comenzar. Yanis Y yo Varoufakis. soy Carmen ¡Ay, Picón Carmen! desde Perdona, Pozuelos, Madrid. es que, tengo que moverme para ver quiénes están y no están y se me desordenó, perdona. Muy bien, Carmen. Mira, está entrando Ana Camarero, que, bueno, ahora entrará que está en Torrelodones, Madrid, normalmente. Bueno, esperaremos que se conecte. Bueno, pues Yanis Varoufakis es un economista con doble nacionalidad greco-australiana que nació en el 61, es profesor universitario, es político y es un bloguero y un escritor muy activo. Tiene muchos libros de política y economía. Es la cabeza visible de un partido que él creó, el MERA 25, que se presentó en 2018, con el que se presentó a las elecciones griegas. También fundó un movimiento paneuropeísta que se llama Diem 25 en 2016 y también cofundó con Bernie Sanders, que es este líder de la izquierda norteamericana, una organización internacional progresista. En 2015 fue elegido diputado del Consejo de los Helenos en las elecciones parlamentarias, siendo junto a la coalición de izquierda Syriza. Y luego fue nombrado ministro de Finanzas de Grecia. Con ese cargo fue miembro del primer gabinete de Alexis Tsipras desde enero hasta su dimisión en julio de 2015, es decir, que no duró mucho, duró 7 meses, por diferencias con la posición del gobierno griego frente a la Unión Europea y las exigencias que le estaban marcando. Fue profesor de teoría económica en la Universidad de Atenas y antes colaborador como economista de la empresa Valve Corporation. Actualmente combina su labor política internacional con la docencia en la Universidad de Texas en Austin. Y ya pasando al libro, porque bueno, en la guía podéis encontrar muchas más informaciones sobre él y sobre sus diferentes actividades, mucha actividad académica. Pues este es el último libro que él ha publicado, es de 2024. Y ya en el prefacio, pues nos introduce a cuál es un poco la idea, ¿no? Lo que dice es que el capitalismo ha muerto a manos de un nuevo tipo de capital al que él lo llama capital en la nube. Y esta transformación tiene dos causas principales. Dice, por un lado, la privatización de Internet
y por otra, la respuesta que dieron los estados ante la crisis de 2008 y a partir de la crisis de 2008 también en la pandemia, inyectando de manera masiva dinero al sistema financiero. Y la consecuencia del cambio es que los mercados se han transformado en plataformas digitales que actúan como feudos por los que todo el mundo debe pasar y pagar un peaje, es decir, que hemos vuelto a una suerte de feudalismo digital. Las grandes empresas que controlan estas plataformas han reemplazado el beneficio por rentas, regresando a una versión tecnológica de feudalismo. Y él dice que se decidió a escribir este libro en 2021 para darle respuesta a una pregunta que le había hecho su padre en el año 93 y que más adelante se desarrollará. Y quiero decir que en 2017 nosotros leímos otro libro de él, Economía sin corbata, Conversaciones con mi hija. Lo leímos en el club presencial aquí en Galapagar y curiosamente ese libro también estaba dedicado a un familiar, en concreto a su hija, y era como una especie de formación en economía. Este libro está dedicado a su padre. Y bueno, la primera pregunta que hago, ya como para romper el hielo, él dice que la privatización de Internet es una de las causas que provocaron esta formación de capitales en la nube. ¿Estás de acuerdo con esta lectura de Internet como una red privatizada? ¿Dónde quedaron las ideas de libre acceso y de software libre de los primeros años? ¿Realmente es una estructura privada? ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Porque yo lo que veo es que en este libro Varoufakis es muy radical, es todo bastante blanco o negro, y no sé si quizás haya algunos matices, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo de este punto? Si no, sigo. Pues estaba buscando artículos sobre la influencia de las empresas tecnológicas, un montón de artículos como en CNBC y todo, y uno que es bastante perturbador es que el sistema de la nube es AWS de Amazon. Tenía muchos contratos con el CIA, entonces ya no pueden mantener el sistema del gobierno, los servidores, solamente con sus propios sistemas y softwares. Entonces hicieron como un pacto con Amazon para aumentar su capacidad de gestionar los datos. Y hay un montón de ejemplos así, entonces me parece como algo increíble que el gobierno esté haciendo negocios con una entidad privada que tiene como intereses comerciales más que intereses en el público. Ujú. Sí, sí, es verdad. Gracias, Taylor. Carmen. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, él dice que una de las causas por las cuales se ha formado los capitales en la nube, estos grupos tecnológicos por el cual todo el mundo tiene que pasar y pagar un peaje, Google, Facebook, Amazon, todos estos, y una de las razones por las cuales se ha formado esto es la privatización de Internet. Es decir, que Internet ha dejado de ser un territorio libre y está controlado por estas grandes tecnológicas y eso es una de las causas. Pregunto si estáis de acuerdo con esa lectura que hace Varoufakis. Internet hay que pasar por una de las páginas que te accede a ello. Una de ellas Ujú. es Google. Sí. Entonces, mm, si quieren liberalizar la entrada libre a Internet, pues tendría que tener su propia página Internet. Ahora, ¿quién sería el dueño de esa página? ¿Quién podría mm, garantizar que la información que se obtiene y los links y todo son los oportunos? ¿Con qué gente? ¿Esa gente cobraría dinero? ¿Estaría a cargo del Estado? ¿Podría ser el Estado el que supliera esas grandes
compañías que tienen en sus manos Internet y yo creo que no, que es inviable. Ya les ha ganado la partida por la derecha, es decir, mm, eh, primero se crearon las páginas para el público en general, que fueron las que atrajeron dinero, digamos, a esas páginas y después pues fueron ampliando pues, todo lo que sabemos, Internet, Amazon, Spotify, o sea, es que todas las páginas dependen a su vez de un gran trust. Yo no creo que, volviendo a la pregunta, que sea posible que Internet sea un acceso gratuito para todo el mundo. Para mí es gratuito Internet porque entro a través de Google, pero claro, luego sé que Google me tiene controlada absolutamente toda mi vida. Ujú. Bueno, gratuito del todo no es porque todos pagamos alguna tarifa para acceder, ¿no? Pero no es Aparte de que física, usan, aparte de que pero no es usan nuestros física, datos. la tarifa no es física. La ¿Cómo no es tarifa físico? es un pago en especie, es decir, ellos tienen acceso a mis datos, con qué bancos trabajo, con qué ropa uso, qué compañías compro sí o no por online, qué música escucho. Mm. Es decir, se pagan esos peajes, que no deja de ser una prestación, porque a través de eso venden sus productos también y yo pienso que eso lo han ido montando poco a poco estructuralmente y claro, eso no ha venido de arriba hacia abajo, eso ha venido desde abajo hacia arriba. Ujú. Jorge, Vale, perdón, gracias, Carmen, gracias, sí. eh, no sé si yo no puedo levantar la mano, no puedo encontrar, pero Ah, perdón. solamente agregar algo de lo que dije Carmen, que creo que yo coincido totalmente. Yo estuve buscando, y aparte en la vida diaria uno, si tiene acceso gratis, digamos, gratis, gratis no, porque como dijiste, uno paga una tarifa, pero Sí. siempre la pagó, o sea, esto no es que nunca fue gratis Internet en realidad, al menos acá nunca fue gratis. Ujú, Pero de todas maneras, cada vez lo que uno puede hacer gratis en Internet, en realidad queda afuera de todo el contexto que es lo importante, lo digital, las plataformas, las redes sociales, todo eso tiene un costo. Y yo creo que Internet sigue teniendo una parte importante que es gratuita, de acceso libre y demás, pero todo lo que tiene que ver con las redes sociales y demás, todo eso tiene un costo, se paga y en parte se paga como precio económico y como dijo Carmen también, a través de otorgar todos los datos que se usan, como dice el libro, ujú. también habla de esto, ¿no? Nada Sí, más, sí, sí. Jorge. Gracias, Daniel. Paco. Sí, bueno, por puntualizar, en realidad no pagamos por Internet, pagamos por una conexión a un operador telefónico, que es totalmente diferente, ¿no? Ujú, Eh, no olvidemos que Internet originariamente era una iniciativa militar, ¿eh? Una iniciativa del ejército de Estados Unidos para conectar sus diferentes nodos de ordenadores, ¿no? Pero yo creo que lo que ha ocurrido, viendo ya la pregunta en concreto, lo que ha ocurrido es que cuando empezó Internet, yo me acuerdo que era como una promesa de democratización de la información, de flujo libre de la información, y era como muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ha habido una confusión entre libre y gratuito, ¿no? Internet nos ha llevado a pensar que no hay que pagar por las cosas, ¿no? Yo creo que uno de los efectos nocivos de Internet que yo he vivido más de cerca, porque me ha afectado profesionalmente, ha sido el flujo de información periodística, ¿no? Eh, yo trabajaba en un periódico por el que la gente pagaba dinero si quería estar informado
salvo que entrar a Internet, que lo tenía gratis, ¿no? La misma información. Entonces, claro, era imposible. Esto nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora, ¿no? De periódicos tremendamente vulnerables económicamente, ¿no? Pero claro, ¿por qué hemos permitido eso? Porque nos ha convenido, por comodidad. Quiero decir, porque al pensar que era gratuito, que como dice Carmen, no es que sea gratuito, sino que lo pagas en especie, pero al pensar que no tienes que abonar una cantidad por entrar en Internet y conectarte en Internet con obtener información por un lado o por otro, pues has llegado a pensar que la cosa es libre, pero no, esto evidentemente no es así. Como no puede ser de otra forma, porque claro, todas estas empresas invierten un dinero hablábamos de Google, bueno, y Google invierte un dinero para poder tener un buscador que te permite conectarte de una forma que antes te llevaría horas y horas buscar esa información, ¿no? Entonces, quiero Ujú, decir que se podría tener ese Internet más democrático. Sí, se podría, pero ¿estamos dispuestos a ello? No. No, no estamos dispuestos a ello porque preferimos lo otro que es mucho más cómodo. De hecho, cuando Wikipedia, que es uno de los pocos rastros que quedan de esa idea de Internet democrático y libre, bueno, pues cuando hace sus campañas de donación, pues bueno, los números son inverosímiles de pequeños, ¿no? Comparados con la cantidad de ujú, gente que accedemos a esa enciclopedia, ¿no? Con lo cual es que en realidad estamos donde estamos porque así lo estamos queriendo nosotros. Lo que nos podemos lamentar luego en café y tal, pero lo cierto es que hemos querido que esto sea así. ujú. Vale, gracias, Paco. Bueno, habiendo visto ya el prefacio, pues pasamos a los capítulos, que son 7 capítulos. Básicamente la estructura es el primero, que se llama El lamento de Hesíodo, en el que él habla sobre la formación materialista que le dio su padre y el papel clave que juega la tecnología en definiendo cada ciclo de la historia, digamos, y de la historia económica. El segundo, que es la metamorfosis del capitalismo, aquí habla de cómo se ha formado este capital en la nube y cómo estamos volviendo a un modelo rentista, más que de búsqueda de beneficios en base a una idea y una inversión, sino que ahora mismo estos grupos, esta nueva clase nubelista o como se llame, pues simplemente cobra un peaje. El tercer capítulo, que es el capital en la nube, habla sobre ese poder incontestable que han conseguido este nuevo capital en la nube, justamente tiene un carácter monopólico. El cuarto, que es el auge de los nubelistas y la desaparición del beneficio, es, ahí explica uno de los motivos cómo se formaron estos capitales por el dinero que inyectaron los estados para rescatar, digamos, al mundo económico, al mundo, en realidad, tras la crisis de 2008 y luego también en la pandemia, y todo ese dinero masivo que se inyectó en el mercado terminó consolidando los capitales en la nube de estos grupos monopólicos. El quinto es por qué es importante reconocer que el capitalismo ya no es el sistema que nos rige, sino que hay un nuevo sistema y hay que ponerle un nombre distinto, y ahí él propone tecnofeudalismo. El sexto, que es el impacto global del tecnofeudalismo, la nueva Guerra Fría, cómo se ha subdividido la formación de los capitales en la nube, y hay como dos sistemas paralelos, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el chino, y hay un equivalente, Amazon tiene a Alibaba, Google tiene a no sé cuál, tal. Eh, el sexto, que es el impacto global perdón, el séptimo, que es el último, es muy interesante porque se llama Huir del tecnofeudalismo, y aquí lo que hace él es hacer una propuesta. ¿Cuál sería su plan de lucha contra el tecnofeudalismo para erradicarlo y instalar un nuevo sistema? Que bueno, tú dices que es imposible, Carmen, pero se ve que Varoufakis es un optimista y nos lanza un plan.
Bueno, hay muchísima información. Yo voy a tratar de tocar los puntos más interesantes y, y vamos a ver qué tal sale. Veamos el primer capítulo, el del lamento de Síodo. El padre ahí juega un papel muy importante en su formación en materialismo histórico, dice. Y realmente la hipótesis principal que él defiende es que hay una especie de bucle de retroalimentación entre las sucesivas tecnologías de transformación de la materia y la evolución de las ideas y las relaciones sociales. Esa es su hipótesis y habla, por ejemplo, del caso del hierro, como todas las tecnologías revolucionarias, esta era una de ellas, había acelerado la historia, eh, y cómo cada cambio tecnológico va cambiando el sistema económico. Em, y yo ahí preguntaba, digamos, qué papel juega la evolución tecnológica en la historia humana, ¿no? ¿Es determinante de la organización socioeconómica y política o es esta organización la que evoluciona de manera independiente de la tecnología? Digamos, es realmente como me parece que está defendiendo Varoufakis, que es la tecnología el determinante final de los distintos sistemas económicos. ¿Tenéis opinión? Bueno, sigo. Ah, Paco, sí, perdón. Sí, yo creo que en realidad es la organización socioeconómica la que modula la aplicación de la tecnología, y no al revés, ¿no? Por eso quienes detentan la tecnología están tan interesados en influir en la organización socioeconómica, a través de la política la mayor parte de las veces. Hacen eso y a la vez insisten en que estamos en caminos paralelos y que es inútil intentar frenar el avance de la tecnología. Eso es, aquí se podría aplicar la variante de la fase, de la famosa frase esa de Baudelaire de el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe, ¿no? Ujú. Y es igual, la mayor baza de estos poderes es convencernos de que nada se puede hacer para cambiar la situación. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. No digo que vaya a ser fácil, no digo que sea fácil. Lo que digo es que creo que sí que es posible. ¿Por qué tenemos que asumir que cada uno haga el uso que considere de su tecnología? Claro que hay coches más veloces unos que otros, ¿no? Pero ¿puede correr todo lo que quiera? Pues ¿acaso no hemos puesto límites de velocidad en las carreteras? Sí. Y hay gente que tiene coches que son mucho más rápidos de los que pueden ir por la... O sea, mucho más rápidos de los límites de la carretera, pero hemos establecido unas pautas. Aquí no hemos logrado hacer eso. Y yo creo que tiene que ver con esa idea de que no es imposible, no se puede poner puertas al campo. Bueno, yo creo que algunas cosas sí se pueden hacer. Lo que pasa es que hay muchos intereses en juego y hay mucho dinero que apoya esos intereses. Sí, mira, Carmen, ahora te doy la palabra. Simplemente comentar. Yo creo que lo que él está diciendo es que el sistema en el que estamos viviendo es dependiente de una tecnología, que es la tecnología digital, y que está controlada por un par de grupos monopólicos, bueno, o muy poquitos grupos que se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, por ahí viene el tema, es decir, que de repente una tecnología que se impone y nos obliga a que todo lo hagamos a través de ella, porque eso es lo que está pasando, pues condiciona al sistema y nos manda en una dirección que ya no logramos controlar. Pero bueno, lo que tú dices responde a la otra pregunta que iba a hacer, que es si es capaz la política de orientar o regular el desarrollo tecnológico. Es decir, son las dos cuestiones. Es decir, es la tecnología la que nos impone el sistema de vida, el sistema social en el que vivimos, y tiene la política capacidad para regularla o no. Vale. Carmen. Bueno, yo lo que creo es que la evolución humana sí que ha dependido de, a su vez, la evolución socioeconómica. Eh, y esto no es de un día para otro. Esto lleva tiempo para asentarse, para desarrollarse, para que las personas vivamos pues una especie de duelo, de pérdida de otras cosas que teníamos antes de lo nuevo y al final pues todos
acabamos abrazando lo que ofrecen las nuevas tecnologías cada día, cada día. Es decir, ahora mismo es impensable que alguien no tenga un móvil. Es que hasta el más humilde de los humanos tiene un móvil. Y ese móvil, pues ya sabemos que te puede llevar donde tú quieras. Eso tiene unas ventajas muy grandes porque a la vez que estás controlado, entre comillas, pero tienes una independencia porque te puedes permitir, pues, vivir mucha gente de la tecnología, poder crear tus propias páginas, eh, participar en grandes eventos donde se pone de manifiesto qué avances tecnológicos hay, es decir, esta revolución tecnológica en la que estamos ahora mismo imbuidos y de las que he tenido la suerte de ver nacer, no sabemos dónde llegará, porque ahora se nos ha metido de por medio eh, otra, otra nueva mm, particularidad y es que quieren reglamentar a través de leyes el funcionamiento de las grandes marcas. Y claro, solo lo pueden hacer pues a través de multas, a través de, de, de lo que facturan en cada país, pero vamos, que esto es un follón y una revolución de tal calibre que tardará muchos años en asentarse del todo Ujú. y en poderse, desde luego, de esto ya no nos vamos a librar nadie, porque esto es un paso No. más que ha dado el ser humano en una evolución que no sabemos hacia dónde nos lleva exactamente. Ujú. Pero es así, ha sido así a través de toda la historia. Su padre lo decía con la edad del hierro, ¿no? De Sí. que la sociedad cambiaría, que es verdad que cambió y, y va a ser así. Yo no sé ahora mismo responder a cómo se puede controlar, si políticamente o cómo. Yo pienso que no se Carmen, puede perdona, que controlar. hay muchas manos, perdona que te corte, pero intenta Ya he vale, acabado. Gracias. gracias. Jesús Alberto, estás en mute, ¿eh? Ahora sí, a ver, pero no se te escucha. No, no se te escucha, Jesús. Bueno, pues no sé, intenta mirar a ver si te desconectas y te vuelves a conectar, porque no funciona tu micrófono, por lo que veo. Ana Milena, Sí, quería comentar el tema de la política porque considero que en algunos países ya se hace la regulación desde la política de todo el tema de tecnología y redes sociales, sobre todo en aquellos que son con régimen comunista, ¿no? ujú, En donde se autoriza o se prohíbe qué se pasa, qué redes sociales pueden estar en el país o lo que ve la gente en la televisión. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos un régimen que controló eso a través de leyes durante bastantes años, entonces todos teníamos que ver lo mismo y era obligatorio a través de cadenas nacionales tanto en radio, televisión, redes sociales, etcétera. Entonces, pienso que la política sí puede influir en el tema de regulación de la tecnología y depende de qué régimen tenga el país. ¿No es cierto? En su momento, qué gobierno tiene para que se oriente hacia dónde va el tema de la tecnología. ujú. Gracias, Ana Milena. Recuérdanos, porque muchos no saben desde dónde te conectas. Ah, sí, yo estoy en Quito.
Sí, Eh, soy nueva. Estoy en Muy Quito, bien, Ecuador. muchas Mucho gusto. gracias. Muchas gracias. Jesús Alberto, no sé si habrá cambiado algo en tu micrófono. Creo que no. Bueno, pues seguimos entonces. ¿Puedo, puedo, Vale, puedo decir sí. un comentario? Solamente un apunte. Tan importante es la política y tan efectiva puede ser la política sobre las tecnologías que las tecnológicas han invertido millones y millones en tener un presidente que defienda en países donde se está regulando, como en Europa, que defienda la no regulación. O sea que Ujú. por algo será. Sí, sí, gracias. Hoy estoy viendo que hay muchísimos mensajes en el chat, pero no, me cuesta leer los mensajes y estar llevando la moderación. Yo no sé si no los podéis hacer a viva voz en vuestras intervenciones. Bueno, salvo el caso de Jesús Alberto, me parece que no te funciona el micrófono. Em, bueno, pues si alguien tiene la amabilidad de leer lo que va diciendo Jesús Alberto y cuando intervenga lo comenta, pues lo agradezco. Seguimos entonces. El capítulo 2, que es la metamorfosis del capitalismo, dice, ahí él responde a la pregunta del padre, ¿no? Las tecnologías digitales en red generadas por el propio capitalismo se volvieron contra él y lo reemplazaron por una versión actualizada de feudalismo de base tecnológica, el tecnofeudalismo. Esta es la gran idea del libro y la va a repetir muchas veces, ¿no? Eh, y entonces él vuelve para atrás para ver cómo es la historia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en la evolución del capitalismo. Bueno, y se va más atrás también, se va a la crisis del 29, es verdad. Digamos, él habla en la década del 60, cómo se vivió un auge de la publicidad, porque ya no bastaba con promocionar un producto por su funcionalidad, sino que había que inducir el deseo de compra apelando a conexiones emocionales. Entonces empieza toda la mercadotecnia y la publicidad, de la cual el capitalismo se convierte en un devorador de esos valores experienciales. Los productos ya no se compran porque te hagan falta, sino porque necesitas comprarlos para asentar tu identidad, para diferenciarte de los demás y demás. Entonces, esa tecnoestructura que se conforma, pues permitió que, por ejemplo, personajes muy bohemios, como él habla de un tal Don Draper, que es una de las grandes figuras de la publicidad de los años 60, eh, desarrollen estos mecanismos de manipulación emocional, ¿no? Y dice que eso se logró gracias al electromagnetismo, es decir, al auge de la televisión, primero de los telégrafos, después el teléfono, después la radio, después la televisión. Es decir, que una nueva tecnología de comunicación que permite llegar a todo el mundo permitió que se desarrolle unos sistemas de manipulación emocional. Es lo que él llama una tecnoestructura, que a su vez creó megaempresas con enormes beneficios y también con enormes deudas, contraídas con grandes financieras y avaladas por los beneficios que llegarían del futuro. Todo ese mecanismo es un mecanismo muy loco de crecimiento muy desbocado que ya empezó en los 20 y tuvo una primera crisis en la crisis del 29, ¿no? Después eh, tenemos la Segunda Guerra, en el cual hay un gran desplome, sobre todo de Japón y de Europa, también de Estados Unidos, y hay un proyecto, digamos, de recuperación eh, en base a inversión pública, eh, y hay un periodo de crecimiento eh, eh, que se basa en esa colaboración público-privada, en el cual, digamos, el Estado tiene un papel regulador. Pero cuando dice, terminada la guerra, el dilema de la tecnoestructura fue cómo seguir dominando el mercado y no parar de crecer. Y ahí es donde vienen estas técnicas de manipulación emocional. Es allí donde la estrategia de contratar a los Draper de turno para captar el interés de los consumidores tomó forma, ¿no? Entonces, con la radio y con la televisión se descubre el valor de los contenidos gratuitos que captan la atención y generan una audiencia masiva
perdón, una audiencia pasiva a la que bombardear con anuncios publicitarios que apelan a la emoción. Es decir, nace el mercado de la atención. Dice, la toma de decisiones de las empresas regidas por sus agencias de publicidad transformó la economía de mercado descentralizada en un modelo centralizado. Y esto precisamente era lo que los planificadores soviéticos siempre habían esperado conseguir sin éxito. Sin embargo, el modelo capitalista lo consiguió. Bueno, en el frente exterior, el New Deal de Roosevelt se enfrentó al problema de ayudar al rescate de las economías europeas y japonesas tras la derrota de la Segunda Guerra, ¿no? Y permitir que continuasen en condiciones de comprarle productos a los Estados Unidos. Por tanto, digamos que hizo una estrategia de fijar un tipo de cambio fijo con el dólar, una especie de unión monetaria global con el dólar, dice Varoufakis, eh, entre Japón, Europa y los Estados Unidos. Y este grandioso proyecto, que es un plan global para rehacer Europa y Japón, a imagen de su tecnoestructura, dio paso a una edad de oro del capitalismo. Dice, desde el final de la guerra hasta 1971, Estados Unidos, Europa y Japón experimentaron poco desempleo, una inflación baja, un gran crecimiento y una enorme reducción de la desigualdad. Eh, La clave del éxito pasaba por asegurar el superávit comercial. Este periodo es el que se conoce como Bretton Woods. em, Pasaba por asegurar el superávit comercial de los Estados Unidos respecto a Europa y Japón, que en última instancia lo que buscaba era recomponer la economía de sus compradores para seguir vendiéndoles sus productos. Pero ese superávit que tenía Estados Unidos empezó a reducirse y empezó a reducirse por tres factores. Por la guerra de Vietnam, que supuso unos gastos millonarios, por la apertura de importaciones que impulsó Lyndon Johnson, y por la mejor calidad de los productos de las fábricas japonesas y alemanas. Entonces, poco a poco se empezó a invertir los términos y empezaron a tener déficit comercial los Estados Unidos. Y en ese momento es cuando Nixon anuncia la expulsión de Europa y Japón de la zona dólar, puso fin a Bretton Woods y abre un periodo que Varoufakis lo considera una etapa verdaderamente sombría y es la que él llama el Minotauro en la evolución del capitalismo, eh, que básicamente es llevar la producción a estos otros mercados donde hay mano de obra más barata, eh, pero con la condición de que los que se hacen ricos en esos países, pues su dinero y su capital lo reinviertan en Estados Unidos. Por tanto, es un sistema, es una especie de bucle que va llevando a que Estados Unidos tenga cada vez más déficit comercial con el resto del mundo, pero por otro lado absorbe todas las plusvalías porque esa riqueza que se genera vuelve a Wall Street y se invierte en el sector inmobiliario, se invierte en fondos, se invierte en Estados Unidos, a costa de la clase trabajadora norteamericana. Eso es lo que dice Varoufakis, es decir, que están totalmente deprimida, con unos salarios muy malos. Entonces dice que tras la caída de la URSS y la incorporación de Rusia y China al capitalismo global, este minotauro, esta especie de sistema de retroalimentación, se convirtió en un tsunami de capitales, redirigidos a Wall Street para alimentar a la bestia, dice él. Eh, Explica cómo la crítica a la planificación y las regulaciones de Bretton Woods, en un supuesto afán de conseguir mayor libertad, dio el pistoletazo de salida a la globalización financiarizada a la que él llama la fase del minotauro global del capitalismo. Y ahí, esperen a ver que voy a ver qué pregunta hago, porque no quiero hacer todas, porque si no, no vamos a llegar. Voy a seguir a la siguiente. Es decir, el neoliberalismo se presentaba con ropajes liberadores y redentores. Parte de su agenda pasó por ningunear y bloquear a los sindicatos como factor de contrapoder, hundiendo los salarios de las clases trabajadoras. Se instaló la mentira de que los mercados desregulados funcionaban mejor. Este proceso coincidió con la revolución de los ordenadores. Su adopción por el sistema financiero abrió la posibilidad de complejizar enormemente las apuestas y dejar de controlar lo que estaba pasando. Los algoritmos desconocidos
permitieron crear productos financieros que no se sabía cómo funcionaban. Dice, en 2007 el mundo de la finanza fue capaz de hacer apuestas por un valor 10 veces superior a los ingresos totales de la humanidad. Y eso, que es una especie de monstruo que se va inflando cada vez más, pues explotó en 2008 por tres razones. Dice, los torrentes de dinero que demandaba el Minotauro con base en Wall Street, la complejidad de los derivados financieros facilitada por los ordenadores y la fe neoliberal en la adaptabilidad de los mercados. Entonces, Varoufakis responde a la pregunta que le había hecho en su momento su padre, diciendo que Internet fue el gran estímulo para el capitalismo, pero no lo hizo invencible. Dice, por el contrario, puso en evidencia su talón de Aquiles, destrozando su capacidad evolutiva. Defiende que el desarrollo del mercado de la atención o la desregulación neoliberal y la formación del minotauro reciclador de los capitales multiplicados por la globalización fueron como mutaciones en el ADN del capitalismo que lo fueron transformando y que culminan en esta transformación definitiva a la que él le pone un nuevo nombre que es tecnofeudalismo. Bueno, yo aquí preguntaba si estabais de acuerdo con toda esta historia de la evolución del capitalismo que hace Varoufakis en este capítulo y también en su posición de que es que la globalización no resultó positiva porque alimentó al minotauro financiero, ¿no? Entonces yo preguntaba si estabais de acuerdo con estas visiones de Varoufakis. A mí toda esta historia me resultó reveladora, yo no la tenía tan clara, no sabía de ese mecanismo de que acepto tener déficit comercial, pero a cambio de que todo lo que tú ganes lo reinviertas en Wall Street, que es, bueno, es toda la hipótesis de él, ¿no? Taylor. Sí, cuando estaba leyendo este capítulo sobre el flujo de capital de los bancos a las grandes empresas, había una parte en la cual hablaban de una trabajadora hipotética que era limpiadora en un edificio y que había una empresa compró su empresa y la usó para sacar un préstamo. Después, esta empresa que era más o menos tan deudado que no podía pagar a los empleados y no podía mantener los gastos, se vio como obligado a cerrarse y con esto aumentó el valor del subsidiario que usó básicamente para esconder estas actividades ilícitas y reinvirtieron las acciones de esta empresa. Entonces, parece algo como de fantasía, pero es exactamente lo que hizo Amazon durante COVID, que tenía un subsidiario en varios lugares como Irlanda y en papel tenía como ingresos de nada porque estaba como básicamente escondiendo todos sus ingresos en este subsidiario. Entonces logró como no pagar impuestos en este año. Y me parece, pues yo estaba investigando un poco más y es debido a este flujo de capital que permitió que estas grandes empresas pudieran comprar otras empresas y hacer este tipo de maniobra con pues, la vida de otras personas. Y pienso que porque es tan complejo y tan oculto a los ojos de las personas comunes y corrientes, no se da cuenta, pero pues empecé a pensar, me parece como increíble y tan asustador que pudiera pasar algo así. Ujú, es cierto. Gracias, Taylor. Vale, estaba mirando así un poco por encima los comentarios, los agradezco muchísimo porque son buenísimos. Ana, tú tienes un largo texto, pero no has pedido la mano, no sé si luego quieres decirlo. Digo, porque a ti el micrófono te funciona bien. Estás en mute, ¿eh? Ahora ya me oís, ¿no? Sí, 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 no sí. había desbloqueado. Bueno, pues nada, a mí el tema de Internet me llama muchísimo la atención. Soy consciente de que no tengo ni la suficiente información ni formación para poder contestar alguna de esas preguntas, pero me parece increíblemente interesante, ¿no? O sea, yo
lo que veo es que en este tema en concreto, ¿no? En otros también, ¿no? La humanidad ha perdido la posibilidad de hacer un uso global, libre y gratuito para todos los humanos en este planeta, porque yo creo que ya llega un momento que hay ciertas cosas que son tan caras, o sea, ciertas actividades humanas son tan caras que parece ser que no las pueden asumir poderes públicos ni internacionales ni de países concretos. Entonces, pues me llama mucho la atención ese tema, ¿no? Que en el caso concreto de Internet se necesitan unos servidores con un gasto energético y un mantenimiento tremendo, parece ser. Y como ha dicho antes Taylor, también los propios países parece que tienen que alquilar esos servicios a empresas privadas, o es que a lo mejor pues no nos fiamos de los poderes públicos, no sé, es una cosa que me llama la atención, simplemente decir que no tengo la respuesta. Sí, luego Varoufakis da unos datos alucinantes del el valor que tienen empresas como BlackRock y otras de estas megamonstruos que están muy por encima de los estados. Por tanto, sí, es verdad, esta nueva tecnología está en propiedad privada y esos grupos privados son mayores que los estados. Pero bueno, Paco. Sí, bueno, para mí también ha sido muy esclarecedor esta parte del libro, ese mecanismo de Minotauro, ¿no? Pero quería puntualizar que tampoco hacía falta llegar a un análisis tan exhaustivo como el de Varoufakis para saber que las consecuencias de la globalización pues tendrían muchos efectos nocivos, ¿no? Y no solamente en Estados Unidos, quiero decir, que fue un proceso, ¿no? Y que muchos países además lo incentivaron, ¿no? Pero era evidente que esos países que incentivaban a sus empresas a externalizar esa producción tendrían luego que pagar un alto precio en empleo y en déficit. Si dejas de producir, las empresas no necesitan obreros y los bienes que los bienes tienes que importarlos, con lo cual, pues muy mal negocio, pero es que además lo que yo creo que es más peligroso todavía, asumes una dependencia de un tercero, ¿no? No, quiero Ujú. decir que yo creo que aquí no solamente han sido la superestructura americana la culpable, sino que ahí hay muchos que tenemos mucha responsabilidad en ello. Sí, sí, sí. Gracias, Paco. Nada, estaba leyendo el comentario tuyo, Jesús Alberto, que me da pena que no se puede comentar, pero veo que te encanta el libro de Varoufakis, te fascina y te dices que te parece muy interesante y necesario desarrollar, como lo hace él, una nueva noción de socialismo libertario que no le deja la palabra libertad solo a los movimientos libertarios conservadores o liberales de Europa, en Estados Unidos y en el mundo. Y creo que su visión intenta aterrizar en un progresismo, en parte por su participación como asesor en el gobierno griego y en otras instancias internacionales que buscan el poder. Es más largo, así que invito a todos a leer los comentarios. Carmen. Sí, yo quería decir que el capitalismo siempre ha buscado, o sea, el capital, las personas que han tenido unos medios económicos muy superiores a lo normal y que además ha comercializado con esos medios y se ha hecho todavía más rico, pues siempre ha encontrado refugio en todo lo nuevo que se ha producido en el mercado. Hay un ruido por ahí. Sí, no estoy seguro quién puede ser. Yo Pero creo que es Jesús Alberto que no tiene cerrado ahí el... lo cerré, ahí lo cerré. Vale. Y entonces, de verdad que lo que has leído, lo que es tan enrevesado, tan sumamente complicado de ponértelo en la cabeza, que solamente tiene una traducción bajo mi punto de vista, y es que el capitalismo funciona por sí solo, es decir, no hace falta grandes cabezas cuando una persona tiene mucho dinero, porque es que hay un refrán español que dice, el dinero llama al dinero, y es cierto. Vemos el ejemplo de Zara, cómo de la nada, pues un hombre fue capaz de hacer una empresa que se le ocurrió de pronto de monos de trabajo a gran escala
y de ahí saltó a las modas que él se creyó que eran comercializables y hoy está por todo el mundo y es la fortuna, pues en España debe ser la primera fortuna que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a invertir en inmuebles, porque se ha dedicado a abrir tiendas por todo el mundo, porque el capitalismo ya llega a un momento que con el dineral que recaudan son capaces de transformar el mercado, transformarlo, no es necesario continuar con las mismas políticas ni con las mismas ideas de desarrollo ni nada, sino que ellos, los que tienen mucho dinero, pues son capaces de que el mercado de pronto pues se venga abajo o se venga arriba los productos que alguien con una mano podía ser no la de Keynes, que decía que funcionaba la industria y el dinero funcionaba como una mano que lo dirige, pero que era el libre mercado el que, el que funcionaba las cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego él a Keynes no le da crédito, creo que lo refuta, ¿no? En uno de los de los de los apartados. Creo Pero que no, pero creo que lo valora, yo creo que lo ahora pone en valor. mismo es que estamos en esa tesitura en que el capitalismo funciona según el mercado va, según le Mm, apetece, o sea, ellos crean el mercado. Ellos no necesitan nada más que ir allí donde se huele dinero y transforman automáticamente todo, el mercado y lo que haga falta. Eso ha ujú. hecho Amazon, eso ha hecho Zara, como digo, eso ha hecho pues todas las empresas que te suministran productos por internet, a través de internet, y además por engaño, porque yo con Amazon empecé a alquilar libros y me di cuenta que me cobraba una cantidad mensual sin que yo hubiera No, sí, autorización ni firmara nada. sí, está lleno Y de me trucos. habían cobrado Mm, ya 8 meses de mensualidad a 9,90 cada mes. correcto, O sea, sí, son gentuza, así hablando mal y pronto. Yo me he quitado de claro. Amazon y no tengo Facebook ni tengo nada que ver con nada más que lo que a mí me interesa, porque o actúas como ellos o te Ujú. comen la tortilla. Hasta Gracias, ahí Carmen. puedo hablar de momento, porque bueno, luego hay un tema muy importante que he puesto Sí, en el chat, que lo toca más adelante Varoufakis, me parece que lo toca más adelante, que yo creo que es el kit de la cuestión. vale, gracias, Carmen. Luego ya lo dices. Em, bueno, pasamos al capítulo 3, que es el capital en la nube, en la cual él habla cómo se han formado estos poderes monopólicos gracias a la tecnología, gracias a una combinación de sistemas muy sofisticados que se pasa de algoritmos sencillos a otros mucho más autónomos y capaces de reprogramarse solos, la creación de redes neuronales como nueva configuración inteligente del hardware, dice infundir a las redes neuronales la capacidad de aprendizaje por refuerzo. Todo eso le va dando autonomía a la tecnología y la va haciendo cada vez más incontestable y más omnipotente, ¿no? Dice así, los algoritmos adquirieron la capacidad de aprender a conocernos cada vez mejor y poder influirnos con sus recomendaciones en un bucle infinito de retroalimentación. Él habla del caso que tenía dos asistentes, este es Alexa y el otro que es de Google, y los puso a hablar entre ellos y cómo esos sistemas que tú instalas en tu casa y que se supone que te ayudan, en realidad lo que hacen es tomar información que tú le vas dando. Em, Dice, el capital en la nube puede reproducirse sin mano de obra asalariada. ¿Cómo? Imponiendo a casi toda la humanidad que contribuya a su reproducción gratis. Esa es otra de las grandes ideas de Varoufakis, que es que tú decías en algún momento, Carmen, la gente tiene la posibilidad de producir, de hacer cosas gracias a la tecnología, pero es que según Varoufakis, eso que nosotros hacemos, desde darle un like a un post o de publicar un comentario de una película
o de yo publicando los vídeos de nuestros debates. Todo eso estamos alimentando a los capitales en la nube, porque usan todo ese contenido para aumentar su poder. Esa es la teoría que él tiene. Entonces, dice, las mejoras tecnológicas no implican mejoras en las condiciones laborales. Esta es la otra parte de la película. Varoufakis describe el trabajo de los empleados de Amazon en sus almacenes superautomatizados y los compara con la película de Chaplin, Tiempos Modernos. En conclusión, dice, el capital en la nube explota a los proletarios en la nube, como siempre en el capitalismo, aunque ahora gracias a los algoritmos dicha explotación puede realizarse con mayor eficacia. Yo hacía aquí una pregunta, si es que la revolución digital ha mejorado o ha empeorado nuestra vida laboral. No sé si ya hemos hecho algún comentario, pero si no hay mano sigo, porque hay mucho para decir. Ah, bueno, Paco. Sí, bueno, parece que tampoco quieres capitalizar todo, ¿no? Pero es que me ha llamado mucho la atención porque yo creo que esto es una trampa. Perdóname, Jorge, pero creo que es una pregunta trampa. Ujú, Hay gente para la que es un gran apoyo la tecnología, ¿no? Y la revolución digital en su conjunto, ¿no? Para mí, por ejemplo, lo fue durante la etapa del coronavirus, ¿no? Porque pude seguir trabajando a distancia, ¿no? Pero no creo que en el conjunto pesen más los beneficios. En muchos casos hay aparentemente una libertad, ¿no? Una liberación, pero en otros es verdaderamente tiránico, ¿no? No creo yo que los teleoperadores, los repartidores a domicilio o los conductores de VTC, que son tres de las figuras así que ejemplifican estos nuevos trabajos que surgen a partir de esta revolución digital, ¿no? Pues no creo yo que sean un paso más en la mejora laboral, ¿no? Incluso, bueno, los conductores de VTC y los repartidores es casi una nueva clase social, ¿no? Los ujú, llaman emprendedores, pero en realidad son trabajadores que ponen los medios de producción, ¿no? Que es ya el colmo, ¿no? Creo que la pregunta encierra esa posible trampa. No se trata tanto ya si son mejores o peores mis condiciones laborales, como que es un problema de la concepción del trabajador como persona. Me hace más feliz, me ujú, hace más libre. Yo creo que no se puede plantear disociado de la digitalización, disociado de la digitalización de la vida laboral del resto de la vida, ¿no? Como la serie esta, no sé si habéis visto la serie esa Severance, Separación, dice en ujú. castellano, la versión que difunde en España Apple. Apple, qué ironía, ¿no? Precisamente Sí, ellos. sí, sí, sí. Yo entiendo por donde va su idea, es que estos sistemas digitales nos están desuniendo, están quitando fuerza a la clase trabajadora, la están desmovilizando por completo, se nos está vendiendo la idea de el emprendedurismo, la libertad, se están disolviendo o se están debilitando los sindicatos. Entonces, ese es el efecto de la revolución digital en la calidad de la vida laboral. Es por ahí por donde viene su crítica, que podemos estar en desacuerdo, pero es por ahí de donde viene. Carmen, Sí, yo primero quería decir que he dicho que la mano invisible del mercado era Keynes, el que lo no, planteó como Adam Smith, teoría, y fue Adam Smith que me lo ha exacto. corregido, Paco, gracias, Sí. y tiene toda la razón, claro. Luego lo que tú has comentado, pues yo creo que sí, que ha mejorado muchísimo la vida del campo, la vida de lo que es el trabajo monótono de estar todos los días escribiendo a máquina y que tengas que borrar y volver a empezar. O sea, ha mejorado muchísimos trabajos. El tema de la robotización, la tecnología es la revolución industrial del momento. ¿Qué pasa? Que creo que lo peor que tiene ahora mismo la tecnología, que no habla para nada
Varoufakis, es que los contenidos de ciertas páginas, hay personas que se dedican a, eh, mm, a despejar los no aceptables para la política de la página en sí. Y esas personas acaban con problemas psiquiátricos, con problemas psíquicos y con unos problemas tremendos porque, porque la gente lanza vídeos para que se publiquen en los TikToks, en Instagram, en Facebook, o sea, en las páginas estas de contacto, pues pedófilos, de asesinatos, de cosas terribles, terribles. Yo he visto un programa en televisión acerca de estos trabajadores de la tecnología, de las páginas grandes, y han terminado, todos los que hablaron terminaron mal de la cabeza, de ver todos los días este tipo de cosas. Entonces, creo que la tecnología guarda cosas terribles y cosas que por eso probablemente pues sean extraordinarias, como pasó con las guerras cuando inventan cosas nuevas, ¿no? Es terrible porque eso es para la guerra, pero también a la vez es un uso, lo vimos en un verdor, no me acuerdo ahora Terrible, mismo, un verdor terrible. un verdor terrible. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Vale, pasamos al capítulo 4, que es el auge de los nubelistas y la desaparición del beneficio, porque él defiende que los nubelistas viven de rentas, ya no se tienen que esforzar por desarrollar una idea, cosa que a mí me parece un poco cuestionable porque creo que las tecnológicas sí que fueron muy innovadoras, al menos en su momento, que luego se apoltronen en su posición y empiecen a vivir de rentas puede ser, pero yo creo que tienen que estar permanentemente invirtiendo en innovación y no se pueden quedar atrás. Pero bueno, él los presenta como una especie de señores feudales. eh, Dice que compara el modo de formación del capital en las fases previas del capitalismo con las del capital en la nube. Mientras en las fases anteriores los capitalistas debieron contratar trabajadores y procurar financiación para realizar inversiones, en esta última etapa los nuevos capitalistas en la nube no tuvieron que hacer nada, sencillamente recibieron el dinero del Estado sin ninguna contraprestación. Esta es la otra gran idea que él plantea, que es que estos capitales se alimentaron de las ayudas estatales ante la crisis de 2008 y la pandemia. Dice, todo empezó como una respuesta a la crisis de 2008, en la que se entregó dinero a expuertas al sector financiero, al tiempo que se planteaba una política de austeridad, lo que incrementó la desigualdad. La etapa posterior a la crisis de 2008 estuvo signada por lo que Varoufakis llama dinero envenenado. Se entregaron miles de millones a los bancos, culpables de la crisis, pero la economía, lejos de reactivarse, entró en un total estancamiento, con inflación tendiendo a cero y el precio del dinero llegando a paradójicos valores negativos. Los bancos no impulsaron la inversión productiva y el dinero se acumuló en las manos de los más ricos. Y entonces, cómo los beneficios se convirtieron en algo opcional para los nubelistas, dice, la inyección masiva de dinero que comenzó en 2008 y se profundizó en la pandemia, distorsionó el mercado y puso en tela de juicio los principios básicos capitalistas de creación de riqueza. El afán de lucro egoísta, identificado en su tiempo por Adam Smith como un motor del capitalismo, ya no requería de la realización de inversiones para poder ampliar el capital con los beneficios obtenidos o pedir préstamos al sistema financiero con ese mismo fin. Ahora el dinero llegaba al sistema y a las grandes empresas sin esfuerzo. Los novelistas como Jeff Bezos o Elon Musk aprovecharon todo el periodo de 2008 y aún con más intensidad desde la pandemia de 2020 para asegurarse una posición dominante en la nueva economía digital, construyendo su capital en la nube en una posición monopólica, ¿no? Eh, bueno, da algunos ejemplos de operaciones que han hecho como para disolver empresas y quedarse con todos los beneficios, cómo se ha ido consolidando estos capitales en la nube. Eh, y entonces, en el capítulo 5, plantea la necesidad de definir una nueva palabra para describir este nuevo sistema. Él considera que esto ya no es capitalismo,
Y dice que es necesario reconocer el cambio del modelo capitalista basado en el beneficio por esta nueva variante basada en la renta, que es el tecnofeudalismo. Eh, Dice que la esperanza de la izquierda, y también la era de su padre, de que el capitalismo moriría en manos de su víctima, el proletariado, eso no ha sucedido. El capitalismo ha muerto, según él, pero a manos de estos capitalistas en la nube, esta nueva oligarquía que vive de rentas y que controla la infraestructura digital. Varoufakis explica la diferencia sutil que existe entre renta y beneficio. Mientras la primera es el resultado de explotar la propiedad privilegiada de bienes escasos, el segundo es el resultado de la inversión realizada por una empresa en un mercado abierto, es decir, actuando en competencia con otros inversores. Por eso lo llama feudalismo, porque no hay nadie que compita con ellos. Digamos, es como que han establecido una infraestructura que todos tienen que pasar por ella. El modelo rentista dice que nunca desapareció, pero desde el 2000 y con la aparición de los capitales en la nube, hay un regreso a lo grande del rentismo. Uno de los mayores ejemplos es Apple con el lanzamiento del iPhone. Dice, la gran idea de Steve Jobs fue invitar a desarrolladores externos a usar el software gratuito de Apple para producir aplicaciones que se venderían a través del Apple Store. Solo con esto la empresa formó un ejército de trabajadores no asalariados y capitalistas vasallos, cuyo duro trabajo creó multitud de capacidades disponibles exclusivamente para los propietarios del iPhone, en forma de miles de aplicaciones deseables, cuya variedad o volumen los ingenieros de Apple nunca habrían conseguido por sí solos. Se formó así un ejército de trabajadores no asalariados y empresarios vasallos que convirtieron al iPhone en el teléfono imbatible, con miles de apps que ampliaban sus capacidades. Para hacerlo, Apple les cobró a todos ellos un 30% de todas las ganancias que obtenían por ofrecer sus desarrollos a través del Apple Store, convertida en el primer feudo en la nube. Y luego cuenta cómo Google hizo algo parecido. Y en esta misma línea también Amazon y luego Alibaba tomaron el control del mercado online global, cobrando una renta a todas las empresas capitalistas que necesitan pasar por ellos y que prácticamente es inevitable hacerlo. Eh, en otros ámbitos también se han impuesto nubelistas, como por ejemplo Uber, y da un nombre de otras empresas que no son tan conocidas porque están en el mundo anglosajón, Grubhub, DoorDash, Instacart, que montaron su negocio sobre el llamado precariado, cobrando a estos trabajadores precarios una comisión fija de sus ingresos por trabajar a través de sus plataformas en la nube. Varoufakis responde a la posible objeción del padre en el sentido de que los nubelistas serían grandes innovadores que construyeron sus emporios en base a ideas rompedoras e inversión. Está de acuerdo que en los inicios fue así, pero el modelo de negocios que han montado, basado en el cobro de rentas al resto de capitalistas, eh, que venden mercancías de modo habitual y que se nutren de los datos gratuitos que todos les aportamos, representa un cambio socioeconómico mayúsculo que reemplaza al capitalismo por algo sustancialmente distinto y que él propone llamar tecnofeudalismo. Voy a buscar la pregunta. Bueno, yo quería saber si estabais de acuerdo con esta visión de Varoufakis del carácter rentista de estas grandes empresas tecnológicas y de la denominación de tecnofeudalismo de este nuevo sistema. Que ya sé que Jesús has escrito que no estás tan de acuerdo con el tema de la denominación, ¿no? Dice, yo no sé, decía Jesús Alberto aquí, yo no sé si estaría de acuerdo con el término tecnofeudalismo porque no creo que hayamos dejado a un lado desde ningún punto de vista el capitalismo, hoy mucho más dirigido, como lo demuestra Varoufakis, por el sector financiero y por la industria de las tecnologías digitales. Yo más propiamente hablaría de un tecnoimperialismo, pensando en las ideas de Lenin, que tuvo que enfrentarse después de la creación de la Unión Soviética a la fase superior del capitalismo, es decir, el imperialismo. No sé, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿Es adecuado el término tecnofeudalismo? Sí. Taylor. Pienso que todo tiene que ver con el monopolio porque
Ya como no hay tantas opciones, entonces vi un artículo sobre Fortnite, que es un videojuego que salió hace mucho tiempo y que ellos querían crear una manera en la que los usuarios les pagarían directamente para el servicio. Entonces, Apple no estaba recibiendo su comisión de 30%. Y cuando se supo pues, sus prácticas, echó Fortnite de la tienda de Apple. Entonces, es obviamente un videojuego, pero muestra el poder de Apple y obviamente tiene influencia en otras plataformas. Entonces, pienso que cuando hay pocas plataformas y pocas maneras de hacer el mercadeo, aparte de los grandes monopolios, es cuando ya no hay tanto control y viene como el feudalismo. Entonces, en ese sentido, pienso que se aplica en la situación actual. Ujú. Gracias, Taylor. ¿Alguna opinión más sobre tecnofeudalismo, si es correcto o no? Vale, pues sigo. Pasamos al capítulo 6, que es el impacto global del tecnofeudalismo, la nueva Guerra Fría, en la que él habla de cómo se ha subdividido el mundo en dos bloques, Estados Unidos y China, también en la base tecnológica, ¿no? Dice que tanto Trump como Biden, Trump en su primer mandato como Biden después, impusieron restricciones a la importación por parte de China de tecnología punta a Estados Unidos, ¿no? Y dice que el motivo por los que hoy Estados Unidos restringe el acceso de China a sus tecnologías más punteras responde al intento de mantener la hegemonía de los capitales globales en la nube, cuya supremacía depende de la exclusividad tecnológica. Hay una pelea por la exclusividad tecnológica que ya vimos que, por ejemplo, en IA China se ha desarrollado muchísimo y casi le cogió la punta. Yo no sé hasta qué punta uno está dominando o no. Varoufakis describe el supuesto pacto oscuro, dice que realizaron las élites de Estados Unidos y sus equivalentes chinas al inicio del ciclo del Minotauro. Según este pacto, los Estados Unidos compraban mayoritariamente a China y asumían su déficit comercial, que eso es lo que explicamos antes, ¿no? Eh, Ese pacto oscuro se llamó así por el perjuicio que conllevaba para los trabajadores de Estados Unidos, que perdían poder adquisitivo y puestos de trabajo, y también los trabajadores chinos de las nuevas áreas industriales, sobreexplotados y con salarios y condiciones propios del sur global. El modelo del Minotauro estalló en 2008, se repite bastante Varoufakis, y fue China la que sostuvo la dinámica del sistema capitalista reorientando su inversión hacia su mercado interno. También allí la inversión pública en forma de préstamos a los empresarios chinos, garantizados con suelo cedido por el Estado, comenzó a formar capitales en la nube chinos. Y así empezaron a aparecer empresas que replicaban el modelo de las grandes tecnológicas occidentales. WeChat es el equivalente a WhatsApp, Baidu, que es el equivalente a Google, o bueno, no sé, Baidu, a cuál es equivalente, a Amazon me parece. No, a Google. Alibaba es Amazon, que reemplazaban a WhatsApp, a Google, a Amazon. También crearon, por ejemplo, Didi, que es el equivalente a Uber. Dice, mejorándolas con mayores prestaciones y con una integración con el sistema financiero digital, lo que Varoufakis llama finanzas en la nube, que las compañías occidentales no poseen. Por ejemplo, el WeChat, que es el WhatsApp chino, no solamente sirve para enviar mensajes, sino para transferir dinero a cualquier cuenta en yuanes de un banco chino y realizar así todo tipo de operaciones desde la misma aplicación. Yo creo que ahí lo que se nota es la ventaja de que haya un Estado controlado militarmente casi por el Partido Comunista que fija las condiciones y permite este tipo de cosas. Yo no sé si en Occidente sería bastante más difícil porque tendrían que concertar esos acuerdos entre miles de estados. Eh, entonces dice, esto es tecnofeudalismo con características chinas. Desde que surgió era cuestión de tiempo que la lucha geopolítica por la hegemonía entre Estados Unidos y China dividiera al mundo en dos superfeudos en la nube que están enfrentados, ¿no? De la geopolítica tecnofeudal, la incipiente amenaza de las finanzas en la nube de China, la formación de capitales en la nube chinos estaría poniendo en cuestión la lógica del pacto oscuro. De allí que tanto Trump como Biden se planteasen imponer restricciones a las tecnologías chinas.
Y ante esta presión, que ya vimos que en el segundo mandato de Trump se llevó al límite sobre China, ¿cómo reaccionará China? Y se pregunta Varoufakis si reaccionará de alguna manera diferente. Se está produciendo una bifurcación entre dos superfeudos, el estadounidense y el chino. Y Varoufakis dice que de esto no saldrá nada bueno. Las medidas de Estados Unidos para intentar frenar con restricciones el desarrollo del sector tecnológico en China sirvieron de acicate para que ésta impulsara su propia autarquía tecnológica. La guerra de Ucrania dice que también representó el siguiente revulsivo que aceleró este proceso. Estados Unidos confiscó más de 300.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Rusia, hizo sonar todas las alarmas para quienes tenían depositadas sus fortunas en bancos norteamericanos. El yuan digital lanzado por China en 2020 cobró especial interés y empezó a ganar cuota de mercado porque muchos de estos rusos se pasan al yuan digital, comiéndole el terreno al dólar como moneda de referencia global. Habrá que ver cómo termina esta carrera, pero podría terminar con la derrota del dólar. Y la que queda muy relegada, y él dice que está condenada a la irrelevancia, es Europa, ¿no? Dice, y por otro lado, el sur global vive una crisis de deuda derivada de la inflación pospandemia y no puede evitar seguir endeudándose y avanzar en la entrega de su soberanía y materias primas. Por último, la brutal competición entre Estados Unidos y China supone una pésima noticia en la lucha contra el cambio climático, encontrándonos cerca de un punto de no retorno, ¿no? Yo aquí preguntaba si estabas de acuerdo con el pronóstico de irrelevancia de Europa y también si podemos tener esperanzas de que China se convierta en el nuevo referente y que sea el nuevo líder global frente a la decadencia acelerada de Estados Unidos que está provocando Trump. Y bueno, y a ver cómo funcionaría. Él da algunos ejemplos de cómo China ha logrado controlar a las grandes tecnológicas cuando intentaron propasarse o no cumplir las directivas del partido. No sé si tenéis alguna opinión sobre este enfrentamiento entre Estados Unidos y China y cuál es el futuro y hacia dónde vamos en esa disputa. Carmen. A ver, teniendo en cuenta que los usuarios de estas plataformas y de los teléfonos móviles que utilizamos, por ejemplo, estamos utilizando teléfonos móviles chinos, coches chinos, eh, cada vez más productos chinos porque son más baratos y ellos cada vez van haciendo las cosas mejor. Entonces, teniendo en cuenta que Varoufakis llama tecnofeudalismo a, a estas superpotencias que pueden manejar a sus vasallos, que somos los demás, todos los usuarios podemos considerarnos vasallos de estos feudos, porque nos es necesario. Lo hemos visto aquí en España con el tema de los bancos hacia los ancianos, cómo a los ancianos se les ha dejado de asistir en las entidades bancarias cuando no tienen posibilidad de acceder ya a través de la tecnología, ni de las webs, ni nada de esto. Y bueno, una ministra se tiró el rollo de que iba a solucionar este tema y no lo ha solucionado. Lo han medio envuelto en papel celofán, pero el problema para ellos sigue lo mismo. Y entonces veo imposible que nadie pueda decidir si si tu señor feudal va a ser China o va a ser Estados Unidos. Va a ser quien te venda el producto más barato y mejor. Tú vas a ser vasallo de lo que de lo que tú puedas elegir, de lo que tú estés en disposición de decidir, pero en ningún momento vamos a poder decidir si en Estados Unidos no se puede utilizar. Últimamente se dijo que no se iba a poder utilizar, no me acuerdo qué plataforma en Estados Unidos que era China, si no dejaba de vender no sé qué. TikTok. Sí.
Y entonces los vasallos, que somos todos nosotros, pues, pues tú dime a mí qué tenemos, qué pintamos ahí. Es imposible, no pintas nada. Entonces, a esa pregunta de si podemos preferir China o preferir Estados Unidos y que quién librará bien la batalla, pues ni puñetera idea. Además, te digo una cosa, ni falta que me hace. O sea, es que a mí me importa un bledo quién es el que tiene el feudo más grande. A mí lo que me preocupa es que, que el sistema que se ha creado de dinero, en cuanto tienes dinero, parece como que tuvieras la necesidad imperiosa de invertir para tener más dinero, de invertir en lo que sea, pero para tener más dinero, como si el dinero te lo pudieras llevar a la tumba o te pudiera resolver problemas. Si es que problemas de índole que no puede resolver. Entonces, se ha creado un sistema de consumo y de preocupación que no podemos manejar los vasallos. Acordémonos que a los vasallos lo que se les daba era un trozo de tierra para producir para el señor. Sí, y lo Entonces, que, y lo que dice Varoufakis es que estamos haciendo eso, estamos produciendo claro, claro, produciendo por contenidos supuesto, para el señor que está en la claro, nube. claro. Vale. Entonces estoy totalmente de acuerdo que es un tecnofeudalismo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que estos señores feudales están tapados muchas veces, pues, porque los políticos, pues están ahí haciendo las legislaciones que les interesan a ellos. Sí, Y porque tiene bueno, ahora muchísimo tenemos, poder. claro, muchísimo poder. Sí. Bueno, hasta ahí. Oye, vale, gracias, Carmen. Bueno, hemos llegado al último capítulo que me parece uno de los más interesantes del libro porque es en el cual Varoufakis hace una propuesta. Entonces sí que me interesa, por eso vengo acelerado un poco para tener al menos esos 35 minutos finales para poder hablar de esta propuesta, ¿no? Porque no hay mucha gente que se anime a hacer una propuesta. Dice que, bueno, él empieza ese capítulo relatando un espectáculo artístico al que había asistido en el año 2000 en Sydney, que había un artista que tenía como una especie de autómata que se controlaba por internet y se movía de manera medio espasmódica. Em, como que, bueno, como que tampoco funciona tan bien la tecnología. En los tiempos de su padre aún teníamos pequeñas parcelas, dice, de desconexión y tiempo libre, pero los jóvenes de hoy ya no las tienen. La necesidad perentoria que se les ha impuesto de cuidar y alimentar su identidad digital es una tarea esclavizante que no tiene descanso. La lógica tecnofeudal ha matado al individuo liberal. Según Varoufakis, la frustración provocada por esta pérdida del tiempo de desconexión está detrás de la exacerbación de los mensajes de odio que impulsan las redes. A mí me parece una hipótesis súper interesante. Es decir, el sistema digital que se ha montado nos absorbe casi 24 horas en las que estamos todo el tiempo interactuando con esos sistemas. Y eso es el motivo por el cual se exacerban los mensajes de odio, porque no tenemos tiempo de desconexión. Yo, cuando releí hoy el resumen, añadí una pregunta, que es, oye, ¿la desaparición del tiempo de desconexión impulsa el crecimiento del odio? A mí me suena bien. Es decir, que hay que desconectar si no queremos volvernos locos. Bueno, sigo. Eh, Bueno, Varoufakis nos cuenta cómo la socialdemocracia perdió el papel de intermediación entre el capital y el trabajo que desempeñó exitosamente tras la Segunda Guerra. Durante esta etapa se construyó el estado del bienestar. El punto de quiebre lo señala al final de Bretton Woods, decidido por Nixon, y a partir de allí se deja que sea el mercado quien regule la economía. Es decir, y la socialdemocracia era como la última esperanza, ¿no? Eh, Ante esta situación, Varoufakis hace una llamada a reformular el proyecto de la izquierda y plantea dos condiciones. La primera, quitarnos de encima el mito de que las ideologías han muerto
y de que ya no existen diferencias entre izquierda y derecha. Y la segunda, hacerlo comenzando de cero y que la propuesta que se haga sea capaz de responder a las nuevas circunstancias. Dice que hay que imaginar otra realidad, ¿no? Ante la pregunta de cuál era su propuesta alternativa, Varoufakis se puso a la tarea en 2020 y escribió un libro, una especie de ensayo que se llama Otra realidad, cómo sería un mundo justo y una sociedad igualitaria, que lo escribió como una especie de versión novelada en clave de ciencia ficción, pero es una propuesta política y económica de transformación. Y aquí hace una síntesis de esa propuesta, ¿no? Una de las primeras ideas, una de las medidas centrales de la propuesta es la democratización de las empresas, que se consigue mediante la participación de toda la plantilla en la gestión de las mismas y con reparto igualitario de sus beneficios. Para ello, cada empleado tiene una acción y un voto, y todos ganan el mismo salario base. Mediante un sistema de votaciones que se realiza a través de una app, cada empleado participa en la toma de todas las decisiones. También propone un sistema de votación para la determinación del bonus con los que premiar a los empleados con mejor desempeño. A nivel nacional, el conjunto de la ciudadanía también es consultada mediante un sistema similar para calificar el valor social de cada empresa. Aquellas que no superen un mínimo umbral pueden ser obligadas a su disolución. Para acabar con el engaño de los servicios gratuitos, propone un sistema de micropagos para aquellos que consientan aportar sus datos a las empresas. Por el otro lado, también los desarrolladores de apps percibirán micropagos por cada descarga. Yo aquí preguntaba, ¿crees que serían viables las empresas con un modelo de gestión y propiedad colectiva como el que propone Varoufakis? Yo tengo una respuesta a eso. Carmen, te pido concisión porque estás... Mira, Sí, por concisión. favor. Lo que dice Varoufakis es que es para rellenar una página 2 o 3 o las que le haya permitido hacer esas teorías kafkianas e imposibles de cumplir. O sea que a otra cosa, mariposa, como que las empresas van a permitir que los empleados puedan intervenir en las empresas. Eso está más visto que el TVO. Eso lo propusieron los sindicatos cuando se abrió aquí en España la democracia y se les dio a los sindicatos una serie de potestades que luego se les quitó. Y tenían derecho a saber de los salarios de los empleados y tenían derecho a intervenir en los consejos de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso no ha quedado nada, nada. Entonces, esto que dice Varoufakis es como pedir peras al olmo, exactamente igual. No es posible Vale. ni va a ser posible. Esto es inviable totalmente. Habla del comunismo, así de claro, de un comunismo socializado, en fin, una tontería como la copa de un pino bajo mi punto de vista. Y luego Vale. hay una cosa Pero- que te ha saltado, que es lo más importante para mí, que es que a mí me ha sorprendido que diga que la Unión Europea es un ente no democrático. Y tiene razón, ¿por qué? Porque ahí en la Unión Europea, por eso dice en una parte del libro que la Unión Europea no pinta nada en este juego. Tiene Sí, razón. sí, sí, lo dice. Tiene razón, porque es que la Unión Europea, como lo que hace es vivir de las competencias que le ceden los estados, pues entonces crea unas legislaciones que, que son pues también kafkianas, porque las legislaciones que está creando sobre la tecnología, lo único que está creando es que paguen los impuestos allá donde reciban servicios, donde hagan los servicios, ¿no? Y si no, pues tienen grandes multas, como le ha pasado ahora recientemente a una grande que no me acuerdo cuál es, que le ha puesto, no recuerdo Ujú. cuál es. Y entonces
Es que es verdad, yo es que con la Unión Europea, hoy por hoy, estoy cada día más desengañada. Tú los ves allí a todos sonriendo, con buenas caras, lustrosos, con unos trajes buenos, los ves allí todos dándose palmaditas en las espaldas y encantados de haberse conocido. Pero están al pairo de todo lo que se está haciendo Sí. en los grandes feudos. Están al Vale, pairo por completo. Dime a ver sí, qué compañía grande ha creado la Unión Europea tecnológica. Yo no no es la verdad, conozco, pero yo no la sí. conozco. Bueno, bajo la mano, aunque no hay ninguna otra levantada, pero No, pero es que queda bastante quería por poner decir. esto de manifiesto que me ha sorprendido, algo que es cierto, que luego también las presiones del Parlamento Europeo con las extremas derechas y con las derechas, pues Carmen, las votaciones que haya que sacar están influidas por los grandes feudos, así de claro. gracias, Carmen. No, es que yo quería responder a esta pregunta porque ya alguna vez lo comenté en algún debate. eh, Hay un modelo empresarial, que justamente la empresa en la que yo trabajo lo tiene, que es que en la cima de la pirámide, digamos, de la propiedad de la empresa, hay un fideicomiso que representa a los trabajadores, al conjunto de todos los trabajadores. En este caso, bueno, es una empresa inglesa, se llama EOT, ese modelo de empresa, es un modelo que está muy auspiciado porque es la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, tiene ventajas fiscales por eso, y bueno, empieza a haber empresas que se acogen a ese modelo y nosotros somos una de ellas, llevamos algunos años, y eso nos obliga a repartir beneficios entre todos los trabajadores, somos 400, a rendir cuentas, a ser súper transparentes, con lo cual yo creo que sí hay posibilidades de que dentro del capitalismo haya modelos empresarios que sean más transparentes y más justos con el conjunto de los empleados. Eh, por ejemplo, en nuestro grupo cada oficina tiene un representante a ese fideicomiso, a esa junta que está representada por siete representantes que son elegidos por votación y en nuestra oficina tenemos un delegado, digamos, que pertenece a o tiene relación directa, ese representante ante esa junta, y yo como director del estudio tengo que rendir cuentas a las preguntas que me hacen y por tanto yo no diría que lo que dice Varoufakis es una tontería, creo que hay caminos para ir haciendo empresas más igualitarias y más transparentes. Quizás él lo plantea de una manera como que suena, que parece Disneylandia, pero se pueden dar pasos. Y el hecho de que, por ejemplo, en Reino Unido ese modelo de empresa tenga una ventaja fiscal, pues me parece una buena medida. Es decir, porque se está intentando que sean empresas con mayor compromiso social. Entonces, bueno, yo quería decirlo porque tengo esa experiencia y me parece buena. Sigo. Esperen, porque estaba viendo que estaba alguien esperando entrar, pero bueno, se ha ido. Dinero democratizado. Propone el pago de un salario universal para todo el mundo y se realizado con dinero digital que se transfiere a cada billetera digital personal. Este sistema de financiación digital comunitaria terminaría con los bancos comerciales que perderían su sentido. La financiación del Estado se consigue con un único impuesto que se calcula como un porcentaje de la facturación de las empresas. Dicho porcentaje es igual para todos. Mediante una tasa de incremento que actúa como un impuesto internacional, se incentiva el equilibrio comercial entre los países para evitar que unos se aprovechen de otros. La moneda de cambio internacional será también una moneda digital. Eliminando los déficits o superávits comerciales, se elimina la servidumbre de deuda permanente entre países ricos y pobres. La nube y la tierra como bienes comunales. Dice, la información global deja de estar en manos privadas que manipulan nuestra opinión y pasa a ser generada por centros de medios de comunicación cooperativos esparcidos por cada localidad del mundo. Al consultar las noticias de cada uno de dichos centros, se paga una contribución mínima muy pequeña en relación a la renta básica garantizada que todo el mundo percibe.
Los municipios asumen la gestión del suelo, dividiendo el territorio en zona comercial y zona residencial, garantizando que los ingresos de alquiler de la zona comercial sean suficientes para financiar la construcción de viviendas sociales en la zona residencial. Para evitar la corrupción en la gestión municipal y la adjudicación de viviendas, los funcionarios municipales se escogen por sorteo, con un sistema algorítmico que garantice la representación de los distintos colectivos y grupos sociales del municipio. Un sistema semejante se utiliza para la gestión nacional, que se lleva adelante con la ayuda de una asamblea de ciudadanos de ámbito nacional escogidos por sorteo. Una rebelión en la nube para derrotar el tecnofeudalismo. Dice, para derrotar al tecnofeudalismo hace falta un esfuerzo que reúna los apoyos de siervos, proletarios e incluso algunos capitalistas vasallos en la nube. El impedimento principal para conseguir este objetivo es el aislamiento físico, al que nos ha llevado el modelo de la nube, basado en pantallas y conectividad remota. Varoufakis propone la acción de sindicatos de proletarios en la nube como punta de lanza, por ejemplo, los empleados de almacenes de Amazon que no vayan a trabajar durante un día de huelga. A esto lo llama movilización en la nube. Yo preguntaba, ¿crees posible una rebelión en la nube? ¿Hay alguna opinión? Pues vamos a decir aquí chorradas, porque No, 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 no digas chorradas, esto porque si no, de tener mm, una rebelión en la nube, lo primero es que no estamos en la nube ninguno de los que estamos aquí, somos auténticos vasallos. Mira, España podría ser pionero y ser un señor feudal de las placas solares. ¿Qué hicieron cuando empezó con las placas solares? Impedirle que creciera. Estaba dando unas subvenciones a los emprendedores de placas solares, que yo tenía un amigo que empezó muy fuerte y con muchísimo porvenir, y automáticamente el PP quitó las subvenciones a estos emprendedores. Ahora tenemos muchísimas placas solares por todos sitios y puede ser que ahí podamos tener algo. Pero como tenemos que rendir al otro vasallo que es la Unión Europea, pues la Unión Europea nos dirá que no, que ellos tienen que producir electricidad de la manera que más barato les salga. Y como no tienen placas solares, pues no, porque no tienen sol, pues bueno, estamos en las mismas, con un vasallaje negativo y un vasallaje positivo. Y entonces, esto que plantea Varoufakis de una empresa ideal y del mundo ideal de que vamos a poder hacer algo, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden hacer algo? Si tenemos ahora mismo el señor Trump que hace lo que le da la gana. Yo no, yo soy totalmente escéptica. negativa Bueno, yo para todo lo que dice este hombre. te Hasta entiendo. ahí. Gracias, Carmen. Paco. Bueno, yo soy tan negativo como Carmen. Yo creo que sí que es muy difícil, pero creo que sí que se pueden hacer cosas. Igual el mundo que nos plantea es una utopía, ¿no? Pero ponerse en marcha es el inicio de poder cambiar las cosas, ¿no? Bueno, el ejemplo que nos has contado de tu propia empresa me parece que es muy sintomático, ¿no? De que realmente a pequeña escala sí se pueden hacer cosas. Me ha traído el recuerdo de una película que se llamaba, en España se tituló Golpe a Wall Street. No, no sé si la habréis visto, que una historia de un chaval que empieza a apostar en YouTube y empieza a apostar por una videotienda, una tienda de videojuegos, ¿no? En un centro comercial, ¿no? Y entonces la gente, los inversores pequeños empiezan a apostar por esa empresa porque él lo está planteando, ¿no? En contra de las grandes empresas que estaban apostando a que esa empresa iba a cerrar, ¿no? Bueno,
chocante, bueno, termina ganando y entonces parece una película de Hollywood típica, ¿no? Pero resulta que es real, es que eso pasó. Es una historia cierta, quiere decir que cuando te pones a ello sí que puedes hacer cosas. ¿Vas a cambiar el mundo entero? Pues yo no lo sé, pero desde luego arrojar la toalla y darse por vencido es el comienzo de la derrota total, vamos. Y yo creo que sí que se pueden hacer cosas. Y de hecho, contestando a lo que estaba comentando antes Carmen, yo creo que hay muchas cosas que echar en cara a los organismos de la Unión Europea, ¿no? Pero el Parlamento Europeo está formado por la gente que elegimos nosotros. Entonces, bueno, ahí tenemos la responsabilidad es nuestra. No se trata de lamentarse a posteriori, sino de a la hora de votar hacerlo con cabeza y con conciencia. Pero el Parlamento Perdona, y una Europeo, última cosa. Yo no creo que el problema sea que la tecnología nos haya aislado, porque de hecho yo creo que eso puede ayudar. Eso puede ayudar a a conectarse. cohesionar gente en muy diferentes, en puntos muy diferenciados, muy separados, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Con las primaveras árabes. Yo creo que el problema está en que se ha perdido la conciencia de clase. Se ha perdido la conciencia de clase y se ha perdido sobre todo la conciencia de que se puede uno rebotar contra eso, que puede uno pelear contra eso. Eso es lo que me parece fundamental. Ujú. Gracias, Paco. lo que pasa, Paco, que el Parlamento Europeo no tiene competencias per se. En el Parlamento Europeo le llegan las cosas a través de las comisiones y de, y de votar ya cuando están las cosas decididas y, y además las composiciones allí de los bloques, pues hoy No, por hoy me no, parece que es la eso no derecha. es así. Eso no es así, Carmen. Lamento tener que decirte que eso no es así. Primero, el Parlamento Europeo legisla y esa No, no, legislación estás es la que puede. equivocado, Paco. Perdona que te diga que no es así, ¿eh? Vamos a ver, nos estamos Métete, desviando por completo del tema, no tiene nada sí, que ver pero con lo que estamos métete en hablando. la Unión Europea, en las Eh, ventanas que Carmen, hay por y ahí favor, lo ves. yo propongo que dejemos este tema aparcado para otra ocasión, porque Vale, no es bueno, el ahora tema. se lo diré por chat. Vale. Vale, gracias. Em, vale, lo que dice Varoufakis, ya terminando su libro, dice que a menos que el conjunto de la sociedad logre hacerse cargo del control de estos capitales en la nube, cualquier otra propuesta es inútil. Si no logramos hacernos con ese capital, cualquier propuesta es inútil. Dice, si en esta apropiación por parte de la gente, la libertad, la autonomía, la socialdemocracia, la democracia liberal son todas palabras vacías. Y entonces concluye lanzando un mensaje de esperanza. Dice, Internet acabó con el capitalismo y creó el tecnofeudalismo, pero al mismo tiempo nos da herramientas, que es lo que decías tú, Paco, que ni los soviéticos ni los socialdemócratas reformistas tuvieron nunca y con las que podríamos restablecer unos bienes comunales nuevos. En resumen, vivimos bajo una nueva forma de servidumbre, pero tenemos en nuestras manos una oportunidad de oro, hasta ahora inexistente, para hacer realidad tu sueño de un comunismo tranquilo que surja desde abajo y maximice la libertad. Y termina con una frase diciendo, siervos de la nube, proletarios de la nube y vasallos de la nube, del mundo, uníos. No tenemos nada que perder excepto las cadenas que aprisionan nuestra mente. Y ahí termina el libro. Luego hay un par de apéndices muy técnicos. Y yo quería preguntar cómo valoras, digamos, tanto esta propuesta que hace Varoufakis como el libro en general. ¿Os gustó, Paco? Bueno, sí, la verdad es que el libro me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy esclarecedor en muchos aspectos. En algunos puntos me parece que es un poco, pues eso, que tira por elevación, ¿no? Pero como decía antes, si no te fijas una meta, por muy utópica que sea, no empiezas a andar, ¿no? Y yo creo bueno, lo que no sé si la palabra es comunismo universal, que como lo plantea él ese concepto, ¿no?
pero la posibilidad de hacer algo y no quedarse de brazos cruzados, yo creo que sí que es muy interesante y además a partir de ese planteamiento que él hace de tomar conciencia de que estamos siendo siervos, que eso es muy importante, que yo creo que es uno de los frenos a esa posible, no digo revolución, pero sí de por lo menos reclamación, ¿no? Ujú. Sí, yo quería añadir también que él dice al final, en las palabras, una parte de agradecimientos, que el libro que más lo influyó para escribir este libro es uno que leímos aquí, que es el del Capitalismo ha muerto, de Mackenzie Work, esta autora que creo que es australiana, siempre me equivoco de la nacionalidad, eh, y que habla de una clase vectorialista, que bueno, él le cambia el nombre y la llama nubelista, pero van en la misma línea, ¿no? Tiene que ver con esta nueva tecnología digital. A mí me gustó mucho el libro, me movilizó muchísimo, me gustó mucho su interpretación del periodo este del Minotauro global, del cómo evolucionó el capitalismo. Eh, no tenía ni idea de esto de la construcción del capital en la nube. Quiero pensar que él es un tipo informado y que no habla por hablar. Es muy desesperante lo que cuenta, ¿no? Es muy descorazonador. Parece que estamos todos trabajando para alimentar el incremento de la desigualdad, para alimentar la concentración de capitales por encima de los estados, que los estados no logran controlar, porque son más poderosos que ellos, y todos de alguna manera con nuestra huella digital, con lo que estamos haciendo todo el día en redes, le estamos dando más fuerza. Entonces es muy, muy inquietante. Pero bueno, tampoco es que vivamos como vasallos de la Edad Media. Tenemos una vida algo más amable, ¿no? Entonces quizás uno se mete en la mentalidad de Varoufakis y terminas desesperado ya diciendo, bueno, ahora termino de leer este libro y me voy a suicidar. No, es decir, tiene un punto oscuro, un poco exagerado, pero me parece súper interesante. Que no sé si hay alguna opinión más de los que lo hayáis leído. Es que yo estuve haciendo tiempo para llegar a este momento, Pero pero yo ahora creo que el nadie... problema es ese, pero yo creo que el problema es ese, Jorge, que Sí, realmente en el fondo es una situación confortable, digamos. Entonces, pero eso no hace que no nos quita las cadenas. Lo que claro, claro. es más confortable estar con ellas, pero no nos quita las cadenas. Sí, 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 sí. Y además creo que la lógica de esta concentración de grandes tecnológicas no casa bien con la democracia. Por eso también el deterioro de la democracia en Occidente, y no sé hasta dónde llegará ese deterioro. Pero digamos, y por eso, digamos, el otro polo, China, sí está demostrando, según dice Varoufakis, más capacidad de dirección a sus grandes tecnológicas. No sé hasta qué punto es tan real, pero parece que sí, parece que los disciplinan más, que cuando se van para un lado que no es, lo hacen desaparecer al dueño de Alibaba durante 8 meses, estuvo desaparecido hasta que entró en razón y volvió y diciendo Siwan a Xi Jinping, no sé, parece como que el sistema político que corresponde mejor a esta concentración de capital digital es una dictadura. Es espantoso, pero parece que se llevan mejor que la democracia. Eso es lo que también me inquieta de leer este libro. Pero bueno, no sé, como nadie opina nada, pues supongo que os habrá gustado. Lo dejamos ahí, si no hay más opiniones, pues hemos terminado 8 minutos antes. Pues nada, aprovecho para hacer una publicidad del sábado próximo, que será nuestra última lectura de 2025 y que es Maniac de Benjamín Labatut, de este chileno. También de alguna manera va de tecnología, porque es una especie
biografía novelada de 3 personajes científicos del siglo XX. El último no es un personaje humano, el último es la IA. Es decir, 2 grandes cerebros humanos, uno de ellos es este Von Braun, que desarrolló la bomba atómica, pero también hizo muchísimas cosas y fue uno de los precursores de la informática. Y llegamos al final a una inteligencia artificial, y ese capítulo me parece excepcional, de cómo DeepMind, creo que es, no, perdón, AlphaGo, esta inteligencia artificial le ganó al mejor jugador de Go en un campeonato con 5 partidas, y está contado de una manera espectacular, escribe muy bien la Batut. Entonces es muy interesante porque vamos a ver también cómo la tecnología en otros órdenes, en este caso en la ciencia, está también incidiendo, y yo no sé si los científicos también están en la nube, pero lo conecto este libro con el que acabamos de comentar. Así que nada, nos vemos el sábado que viene, y ahí terminaremos el año, y luego ya nos ponemos a 2026, que arranca con otro libro que me encanta, que es El ascenso de China, de Rafael Descallar, el que fue embajador de China español hasta hace poquito, y que desmenuza ese modelo que tan lejos nos Perdona, queda, pero tan importante es. Jorge, Así que perdona, nada, ¿tienes sí, la lista de los libros del año que viene? ¿La tienes en la página sí, del Club de Lecturas? sí, sí, sí. Si entráis a la página, justo en la página inicial, hay como Bueno, unas, ventanas. en el menú, ¿sabes? Dice, y hay uno que dice Programa 2026. Vale, Pinchas gracias. ahí y lo ves todo. Muy bien, gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y A nos ti. vemos el sábado que viene. Gracias, Carmen. Muchas Gracias a Hasta luego. gracias. todos. Muchas Silvina, ¿qué gracias. tal? Chao. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.